Quiero saludarles en esta hora a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas que sintonizan nuestro canal El Fuerte Clamor. Mi nombre es John Lopera y me da mucho gusto de saludarles nuevamente en estos momentos. Es un placer poder presentar la palabra de Dios y que ustedes sean parte de esta programación y de este ministerio. Este tema de hoy es un tema muy importante. Espero de que ustedes estén siguiendo fielmente esta serie basada en Daniel capítulo 8 y el versículo 14, así que antes de entrar de lleno a la presentación de este tema, me voy a arrodillar para así pedir la bendición de nuestro Dios a través de una palabra de oración. Espero que ustedes me acompañen, por favor. Padre Celestial, le doy las gracias porque usted nuevamente permite que este mensaje pueda salir al mundo. Pido una bendición, Señor, para que el Espíritu Santo sea el que dirija esta programación. También pido una bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que han de ver este mensaje de hoy, donde quiera que se encuentre, en cualquier estado de esta gran nación de Norteamérica, de donde transmitimos estos programas, o en cualquier país del mundo. Pedimos, Señor, de que este mensaje pueda llevarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, nuevamente les saludo a cada uno de ustedes y en esta hora vamos a comenzar un tema nuevo que lo vamos a dividir en dos partes. Ustedes saben que hemos estado estudiando durante todos estos temas o estas semanas, hemos estado estudiando acerca de el tiempo profético de Daniel capítulo 8 y el versículo 14. Vamos entonces a ver cuál es el título de este tema que ustedes ven ahí en pantalla. El nacimiento de un movimiento profético. Esta sería la parte número 1. Así que espero de que este mensaje sea de mucha bendición para aquellos que tal vez no entienden el por qué este movimiento fue levantado por el Señor. Y bueno, como siempre hemos estado usando durante esta serie, el título clave está ahí en pantalla, Daniel capítulo 8 y el versículo 14, que nos dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Por supuesto, el santuario que habla allí, ese versículo 14 de Daniel 8, está hablando del santuario celestial. No lo que creía Guillermo Miller o los milleristas en la época del año 1844, que creían que ese santuario que habla allí Daniel 8:14 se refería a esta tierra y que Dios iba a purificar a esta tierra en ocasión de la segunda venida de Cristo, cuando Él viniera por segunda vez, purificar esta tierra con fuego. Bien, hacemos una pregunta. ¿Fue la mano de Dios quien dirigió el gran movimiento adventista de 1844 y su nacimiento? Es una muy buena pregunta para ir respondiendo, pero antes de entrar de lleno a contestar esta pregunta, voy a leerles una declaración muy importante escrita por una escritora inspirada que se llamó Elena G. de White, en un libro que se llama La historia de la redención. Dice así, el pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y la columna de la fe adventista es esta declaración. ¿Cuál declaración? Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8:14, que lo acabamos de leer. La historia de la redención, página 393, eso se encuentra en el capítulo 53 de este hermoso libro. Hagamos un poco de historia, queridos hermanos y hermanas, para poder sentar una base. Bien, estas son notas que yo voy poniendo, por supuesto, para así nosotros saber qué base estamos poniendo y qué terreno estamos pisando. Bueno,
Después de los 1260 años de supremacía papal que concluyeron en el año 1798, y dicho sea de paso, eso ya lo estudiamos en una serie anterior que la titulamos Profecías del libro de Daniel. Usted puede entrar ahí a esa carpeta y puede ver cada uno de esos temas. O sea, ese periodo de supremacía papal que duró 1260 años y concluyó en el año 1798, 46 años antes del final del periodo profético de Daniel 8:14. Dios iba a comenzar a levantar o comenzaría a levantar un movimiento primero en Europa y luego ¿dónde? En Norteamérica, que daría luz al movimiento adventista, que restablecería las verdades que Satanás, a través del papado, o sea, del poder papal, había echado por tierra, como lo dice la profecía de Daniel 8, 11 y 12. Vamos a ver nuevamente a citar a esta gran escritora, Elena G. de White. Ella escribió lo siguiente. Escuchemos lo que ella escribió o leamos lo que ella escribió. Desde 1826, lo que aparece en corchete yo lo agrego para que ustedes puedan entender de qué está hablando la cita, o sea, 18 años antes del chasco adventista de 1844, el mensaje del advenimiento empezó a ser predicado en Inglaterra. Pero en este país el movimiento no tomó forma tan definida como ¿dónde? Como en los Estados Unidos de Norteamérica. No se enseñaba tan generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la próxima venida de Cristo en poder y gloria fue extensamente proclamada. Sigue diciendo esta declaración: el mensaje que fijaba el año 1844 como fecha de la venida del Señor fue también proclamado en Gran Bretaña. Eso era lo que creían los adventistas de esa época. Circularon profusamente las publicaciones adventistas procedentes de los Estados Unidos. Se reimprimieron libros y periódicos en Inglaterra. En Alemania, esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia Luterana y célebre teólogo y crítico. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad. Sus opiniones acerca de la profecía fueron adoptadas en forma bastante general en su propio estado de Württemberg y hasta cierto punto en otras partes de Alemania. El movimiento continuó después de su muerte, o sea, de la muerte de Bengel, y el mensaje del advenimiento se dejó oír en Alemania al mismo tiempo que estaba llamando la atención en otros países. La luz brilló también ¿dónde? En Francia y en Suiza. En Ginebra, donde Farel y Calvino propagaran las verdades de la Reforma, Gaussen predicó el mensaje del segundo advenimiento. A Guillermo Miller, o sea, William Miller, como se le conoce en inglés, y a sus colaboradores, les fue encomendada la misión de predicar la amonestación ¿dónde? En los Estados Unidos de Norteamérica. Ese fue el instrumento que Dios levantó aquí en Norteamérica, que se llamó Don Guillermo Miller. Dicho país vino a ser el centro, oigan bien, del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Los escritos de Miller y de sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. Donde quiera que hubiesen penetrado misioneros, allá también fueron llevadas las alegres nuevas de la pronta venida de Cristo. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Eso se encuentra en un extraordinario libro, El conflicto de los siglos, páginas 411, 412, 413 y 417. Se encuentra en el capítulo 21 de dicho libro. Interesante declaración. Así que podemos ver que este movimiento comenzó primero a surgir en Europa, en países como Alemania, como Suiza, en fin, y luego llegó aquí a Norteamérica.
y el señor William Miller o Guillermo Miller fue el instrumento que Dios usó para la predicación de este gran mensaje de Apocalipsis capítulo 14, el Evangelio eterno y la venida del juicio investigador. Pregunta, hermanos, para que vayamos meditando, y hermanas, ¿conoce Satanás las Escrituras? ¿Qué texto bíblico estudió detenidamente? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 4, a ver si Satanás conoce las Escrituras o no. Mateo capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea Jesús, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. O sea, Satanás estaba citando el Salmo 91, versículos 11 y 12. Entonces, ¿Satanás conoce la Escritura? Por supuesto que sí. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 8, versículos 13 y 14. Entonces oía un santo que hablaba, dice Daniel, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así que Satanás conocía muy bien estos textos y los estudió detenidamente. ¿Por qué? Porque él sabía que por medio de esta profecía bíblica, Dios iba a levantar un movimiento profético en esta tierra que iba a poner en alto una vez más todas estas grandes verdades que el cuerno pequeño, o sea el poder papal, se había encargado de echar por tierra por un periodo de 1260 años. Pero leamos otra cita del Espíritu de Profecía, escrita por el N.G. White, hablando de si Satanás o no estudia la palabra de Dios. Dice así, Satanás estudia la Biblia con cuidado. Satanás estudia la Biblia, si usted no lo sabía. O sea, estudió, lo que yo pongo en corchete, yo lo agrego para que nosotros entendamos, estudió detenidamente el cumplimiento profético de Daniel 8:14, basado en esta cita que estamos leyendo. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar. Oigan bien esa palabra, yo la resalto en amarillo, porque vamos a ver lo que significa contrarrestar. Procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. O sea, Él va a querer contrarrestar, o sea, el enemigo, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento fiel de las profecías que fueron escritas en el Antiguo, bien sea profetas como en este caso el profeta Daniel. Esto se encuentra en un libro que se llama Joya de los Testimonios, el tomo 3, página 284. ¿Qué significa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la palabra contrarrestar? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Bueno, la palabra contrarrestar es hacer frente y oposición a algo o neutralizar el efecto de algo. Muy interesante. O sea, que Satanás no deseaba, quería bloquear, en otras palabras, contrarrestar, hacer que no tuviera efecto el cumplimiento de Daniel 8:14. Ahí podemos ver un cuadro profético de esa profecía de las 2300 tardes de Daniel 8:14, que comenzó a correr esa profecía bíblica, como ya hemos estudiado anteriormente, y se encuentra en esa serie de profecías de Daniel. Usted puede entrar ahí al archivo, a la carpeta, y puede ver todos esos temas. Y ahí tenemos un tema que habla específicamente de esta profecía bíblica. Esa profecía comenzó a correr en el año 457 a.C. y terminó en el año 1844 de nuestra era. Ahí se cumplieron los 2300 años. Satanás, que conocía bien la profecía de Daniel 8:14, sabía que al final de ese periodo profético, Dios levantaría un pueblo en esta tierra que pondría en alto nuevamente todas esas grandes verdades
que serían echadas por tierra o que fueron echadas por tierra por el sistema del cuerno pequeño, o sea, por Roma papal. Estas verdades serían nuevamente rescatadas del error y llevadas al mundo por un pueblo que Dios mismo levantaría en el tiempo del fin, al final de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Es por eso que Satanás comenzaría a hacer una obra para tratar de contrarrestar el cumplimiento profético. ¿Qué poder levantaría el enemigo de toda verdad para tratar de lograr su fin? Bueno, nosotros lo hemos estudiado. Ese poder todos nosotros lo conocemos. La obra del cuerno pequeño, o sea, el poder papal. Pregunta: ¿qué estaba profetizado en la palabra de Dios con relación al cuerno pequeño y cuándo comenzaría su supremacía en contra de la verdad de Dios? Bueno, ahí ustedes ven Daniel capítulo 7, versículo 25, la obra del cuerno pequeño. Todo eso lo hemos estudiado en profecía bíblica. Dice Daniel capítulo 7, versículo 25, y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, o le iba a quitar la vida a los santos del Altísimo, al pueblo de Dios, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, o sea, iba a pensar en cambiar aún la misma ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio, que equivalen a 3 años y medio, en profecía bíblica a 1260 días o 1260 años proféticos. Ese fue el tiempo de supremacía papal, y durante todo ese periodo el cuerno pequeño, o sea, Roma papal, echó por tierra la verdad, persiguió a los santos del Altísimo. Muchos cristianos murieron durante ese periodo profético de supremacía papal en la Edad Media, pero Dios al final de ese periodo profético iba a levantar un pueblo, queridos hermanos y hermanas, que iba a poner en alto nuevamente todas esas grandes verdades que habían sido prácticamente sepultadas por Roma papal. Vamos a ver qué nos dice Daniel capítulo 8 y el versículo 11 y 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, o sea, el cuerno pequeño está hablando. Recuerden, todo lo que aparece en corchete yo lo agrego al texto para que usted sepa de qué está hablando ese texto. Y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario. ¿Se dan cuenta? Él iba a echar por tierra la verdad del santuario. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Versículo 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea, es un periodo bastante largo, queridos hermanos y hermanas. 1260 años de supremacía papal en esta tierra. Él echó por tierra la verdad en ese tiempo e hizo cuanto quiso y prosperó. Llegó a ser un poder en esta tierra más poderoso que muchos poderes o reinos terrenales. Juan capítulo 17, versículo 17, que nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando dice Daniel que iba a echar por tierra la verdad, significa que iba a echar por tierra la palabra de Dios. Y para hacer un poco de historia, si usted no lo sabía, todo aquel que fuera sorprendido, vamos a decirlo así, con un ejemplar de las Sagradas Escrituras en esa época de la Edad Media, era digno de muerte. Por eso muchas personas no conocían las Escrituras. ¿Por qué? Por eso hay muchas personas que estaban en tiniebla en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una lámpara. Así lo dice el Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y al apagar esa luz, el poder papal, el mundo allí en Europa principalmente quedó en completas tinieblas. ¿Por qué? Porque fue suprimida la verdad. Y la verdad, ya lo estamos viendo en ese texto de Juan 17:17, es la palabra de Dios. Vamos a leer otra declaración en este extraordinario libro que se llama El conflicto de los siglos. Dice: en el siglo VI, o sea, en el año 538 después de Cristo, el papado concluyó por afirmarse.
el asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel y en el Apocalipsis. ¿En qué año comenzaron a correr ese periodo profético? En el año 538 después de Cristo. El conflicto de los siglos, página 58, eso está en el capítulo 3 de este libro. O sea, la lectura de la palabra de Dios fue prohibida so pena de muerte durante la supremacía papal de 1260 años en la Edad Media. Terrible eso. Apocalipsis también lo dice, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 6. Y la mujer en profecía bíblica representa a la iglesia. Por eso yo lo pongo entre corchetes, para que ustedes sepan que no está hablando de una mujer, sino que está hablando en términos simbólicos o proféticos, está hablando de la iglesia. Y la mujer, o sea la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Muchas de estas personas que se mantuvieron fieles a la palabra de Dios, muchos murieron por ser cristianos, por llamarse ser cristianos, por no querer someterse a las dogmas y a la enseñanza de la iglesia de Roma. Muchos perdieron su vida, muchos eran decapitados, muchos eran martirizados, en fin. Y otros huyeron, se escondieron en lugares desiertos como las montañas allí en Europa. Por eso hemos hablado mucho en temas anteriores acerca de los valdenses, de los albigenses y todos estos hombres y mujeres y niños fieles a Dios que tuvieron que huir al desierto. El desierto es un lugar desolado. Tuvieron que esconderse en cuevas, en lo más alto de las montañas allí en Europa, huyendo de los ejércitos de Roma. Vamos a ver este cuadro profético que aparece ahí en pantalla. Tiempo profético de la profecía de Daniel 8:14. Si comenzamos en el año 457 antes de Cristo, quiere decir antes de Cristo, que comenzó a correr este periodo de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, y si vamos hasta el año 538 después de Cristo, ¿por qué paramos ahí? Bueno, del año 457 antes de Cristo al año 538 después de Cristo, con el inicio de la supremacía papal en Europa, nos da un total de aproximadamente 995 años que ya habían transcurrido desde el inicio de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14, o sea, en el año 457 antes de Cristo. Tenemos un tema grabado que habla de esta profecía de las 2300 tardes y mañanas, o de los 2300 años de Daniel 8:14. Entre al canal y vea ese mensaje, por favor. Bueno, tiempo profético de la profecía papal de Daniel 7:25. Porque Daniel 7:25 decía que este cuerno pequeño iba a pensar cambiar los tiempos y la ley, iba a matar a los santos del Altísimo. Si partimos del año 538, cuando el papado sube al poder, a la plataforma profética, y vamos hasta el año 1798, ahí nos da un total de 1260 años, tal y como le decía las profecías de Daniel y Apocalipsis. Del año 538 al año 1798, el cuerno pequeño, que ya sabemos representaba a Roma papal, dominó con mano férrea a Europa, persiguiendo y matando a los santos del Altísimo. Ahí ustedes pueden ver allí esa foto o esa imagen que era prácticamente el juicio, o que fue el juicio, el martirio y la muerte de Juan Hus. Muy interesante. Bueno, Juan Hus fue el más destacado mártir de la Edad Media en la historia del cristianismo. Si ustedes no sabían quién fue Juan Hus. Juan Hus nació en 1370 en Hosinets, en una pequeña villa en el sur de Bohemia, conocido hoy como la República Checa, o en Checoslovaquia, en otras palabras, y asumió el nombre de su lugar de origen. Fue un teólogo, reformador, predicador y filósofo
que se desempeñó como maestro en la Universidad Carolina de Praga. El Papa Juan XXIII designó una comisión para la venta de indulgencias. Hus denunció vehementemente este tráfico con lo sagrado como herejía. El populacho de Praga se levantó en un motín y quemó un simulacro de la bula papal. Juan Hus fue quemado en la hoguera el día 6 de julio del año 1415 en las afueras de la ciudad de Constanza, en Alemania. Y yo pongo ahí entre paréntesis para que ustedes entiendan, en el año 1415, cuando muere Juan Hus, ya habían transcurrido 877 años de supremacía papal y seguía corriendo la profecía de los 2300 años, porque esa profecía comenzó a correr en el año 457 a.C. Ya iban recorridos un promedio de 1872 años, o sea, 429 años antes del cumplimiento de Daniel 8:14, tomó lugar este acontecimiento. Vamos a ver qué vemos ahí en la imagen. Vemos a don Martín Lutero, también un ex sacerdote católico. Bueno, el tiempo profético de la profecía de Daniel 8:14, volvemos nuevamente. Si partimos nuevamente del año 538 después de Cristo, cuando comienza la supremacía papal, nos llevan al año 1517. ¿Qué sucedió en el año 1517? Bueno, del año 538 al año 1517 nos dan un total de 979 años de supremacía papal. Ya llevaba el poder papal representado por el cuerno pequeño en profecía bíblica del libro de Daniel, ya llevaba gobernando en 979 años, pero seguía corriendo, por supuesto, el periodo profético de los 2300 años de Daniel 8:14. ¿Qué ocurrió en 1517, queridos hermanos y hermanas? Bueno, el 31 de octubre de 1517, vuelvo y recalco, habían ya corrido un periodo aproximado de 1973 años desde el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que comenzó en el año 457 a.C. Martín Lutero, don Martín Lutero, surge en la plataforma profética y clava las famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania. Lutero declaraba públicamente una de las tantas falsas enseñanzas promovidas por Roma, las indulgencias, que rechazaban la verdad bíblica de la justificación y la salvación por la fe. El 31 de octubre del año 2017 se cumplió el 500 aniversario de este gran evento, que eran las indulgencias que vendía la iglesia de Roma y con eso se estaba enriqueciendo. Eran documentos, eran papeles que supuestamente con esos papeles las personas obtenían el perdón de Dios. Y las personas que tal vez, supuestamente, de acuerdo a la doctrina católica romana, los que tenían familiares en el purgatorio, por así decirlo, con una indulgencia o con la compra de muchas indulgencias, esa persona podía ser sacada del purgatorio y llevada al cielo. Eso, por supuesto, no lo enseña la Biblia. Esa no es una verdad bíblica. Por eso la profecía no se equivocó, queridos hermanos. Como decía el profeta Daniel, el cuerno pequeño, o sea, el poder papal, iba a echar por tierra la verdad, o sea, la verdad bíblica. Allí podemos ver una imagen, don Martín Lutero ante la dieta de Worms, en el año 1521, 4 años después de clavar las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, o sea, allí en Alemania. ¿Qué sucedió? Bueno, en 1521 tuvo lugar la convocatoria de la llamada dieta de Worms, una asamblea en la que los príncipes que componían el conglomerado político del Sacro Imperio Romano en Alemania se reunieron para debatir, entre otras cosas, el estado de la cuestión del tema del protestantismo, después de que Martín Lutero plasmase sus 95 tesis que colgaría en la puerta de la iglesia de Wittenberg en octubre de 1517.
En enero de 1521, o sea, 983 años después de que el papado comenzara su supremacía y después de haber sido excomulgado por el Papa León X, Lutero es citado a acudir a esta asamblea convocada por el recién nombrado emperador Carlos V. Hago una pausa ahí y un pequeño paréntesis. Las personas que supuestamente eran excomulgadas por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana durante la época de la Edad Media, supuestamente esas personas estaban prácticamente condenadas al infierno. Allí debía defenderse de las acusaciones, o sea, Martín Lutero, de herejía que sobre él se habían vertido y pedir perdón por las ofensas cometidas contra la Iglesia Católica. Y para garantizar su presencia, se le otorgó un salvoconducto que le permitiese ir y volver sin la posibilidad de ser ejecutado tras el juicio, como ya había ocurrido en otros casos. Tras la llegada de Lutero en abril y después de un cierto tiempo de negociaciones y debate entre los príncipes, en mayo de ese mismo año se decretó el Edicto de Worms, en el cual se tildaba a Lutero de hereje y se prohibía la difusión, lectura y posesión de cualquiera de sus obras, además de autorizar a cualquiera a asesinarlo impunemente. Miren qué interesante. De hecho, se trató de condenarlo incumpliendo el acuerdo de inmunidad, o sea, el salvoconducto que le habían dado. Pero la ayuda del príncipe Federico III de Sajonia le permitiría eludir tal trágico destino y refugiarse en el castillo de Wartburg, donde llevó a cabo la traducción de la Biblia al alemán. ¿Qué les parece a ustedes, queridos hermanos? Cómo Dios usó este gran hombre que se llamó Martín Lutero. Años después, cuando decide poner fin a este periodo de retiro, el apoyo popular con el que contaba era enorme y sus tesis contaban con un respaldo cada vez mayor, de manera que nunca se llegó a cumplir con la sentencia de Worms, o sea, querían matarlo, y ese pudo continuar su labor, y o sea, Martín Lutero, pudo continuar su labor de reforma hasta su muerte en 1546. Esto está en un libro de historia, Descubrir la Historia.es, así que, y bajo el nombre de Dieta de Worms. Satanás, queridos hermanos y hermanas, estaba inquieto con el surgimiento de la reforma protestante en Europa, con hombres como Juan Hus y Martín Lutero. Entonces viene a cabo una pregunta, o viene a colación una pregunta. ¿Qué levantó Satanás para contrarrestar el surgimiento del protestantismo en Europa? Recuerden que Satanás no quería que la luz de la verdad de la palabra de Dios se volviera a encender en Europa, porque Satanás es el príncipe de las tinieblas. Él odia la palabra de Dios, él odia la ley de Dios, él odia la Biblia, él odia la verdad. Pero él quería hacer todo lo posible por evitar que este movimiento protestante surgiera en Europa. ¿Y qué instrumento él usó? Bueno, ustedes ahí ven en pantalla, Ignacio de Loyola. Ustedes dirán, ¿y quién fue Ignacio de Loyola? Nació en el año 1491 y murió en el año 1556 a los 65 años. Su devoción a la Iglesia Católica se caracterizó por la obediencia absoluta al Papa y fue el fundador en 1534 de la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas, de la que fue el primer general. Volvamos al cuadro profético. Tiempo profético de la profecía de Daniel 8:14, si partimos del año 538, donde comienza la supremacía papal y avanzamos hasta el año 1534. Usted dirá, ¿por qué paramos ahí? Bueno, del año 538 al año 1534 nos dan un total de 996 años de supremacía papal, pero seguía corriendo, por supuesto, el periodo profético de los 2300 años de Daniel 8:14. Pregunta, ¿qué ocurrió en 1534, queridos hermanos y hermanas?
tenemos que ir a la historia, por supuesto. Bueno, fue fundada la Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como los jesuitas. Es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en el año 1534 por Ignacio de Loyola. O sea, 17 años después de que Martín Lutero clavara las 95 tesis, se fundó esta compañía. 13 años después de compadecer ante la dieta de Worms y 1997 años después del inicio de la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. ¿Qué les parece a ustedes? Esta orden fue fundada, oigan bien, ¿con qué propósito? Con el único propósito de contrarrestar y destruir el protestantismo y las reformas de Martín Lutero. Por eso Satanás levantó esta compañía. Todos los reformadores protestantes, tales como Martín Lutero, Juan Wycliffe, Juan Hus, Juan Wesley, enseñaron y predicaron que el papado representaba al anticristo. Citaremos una porción de las palabras de Martín Lutero en el libro La vida y tiempos de Martín Lutero. Y dicho sea de paso, el pontífice de Roma, Francisco, si ustedes no lo sabían, es jesuita. Vamos a ver qué dice esa portada de ese libro. Está en inglés, Life and Times of Martin Luther. O sea, la vida y los tiempos de Martín Lutero. Es un libro muy antiguo. Noten lo que este hombre escribió, o sea, don Martín Lutero. Dice, yo no lo creí, aunque yo ahora lo sé bien. Antes no lo creía, pero después él lo supo muy bien. Roma debe ser la silla del anticristo, el centro de la abominación y la sinagoga de Satanás. Palabras fuertes, queridos hermanos, que hoy tal vez las personas tendrían temor hasta de pronunciarlas. Pero esto lo escribió Martín Lutero. Yo solamente estoy citando este libro. ¿Quién, dijo él, es el anticristo si el Papa no es el anticristo? La vida y tiempo de Martín Lutero, página 154. Para ese entonces, el papado deseaba encontrar una forma para salirse de este problema. Los jesuitas de Roma pasaron muchos años estudiando los libros de Daniel y Apocalipsis. Y uno de estos jesuitas, llamado Francisco Rivera, creó la doctrina del futurismo, o sea, la idea de mover para el tiempo del fin la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9. Eso también lo estudiamos en temas anteriores. Usted puede entrar ahí al canal, El Fuerte Clamor, y buscar la carpeta que dice Profecías de Daniel. Estudie o vea el tema de la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. La Biblia profetizó que la supremacía papal terminaría en un tiempo fijo. Volvamos a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y serán entregados en su mano, o sea, en poder del cuerno pequeño, o sea, el poder papal, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, ¿qué nos dice? Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esta bestia que aparece en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, es el poder papal en el tiempo del fin. Y una de esas cabezas fue herida de muerte. Esa fue la muerte que recibió el papado al final de ese periodo profético de Daniel, que lo acabamos de leer, Daniel 7:25. Iba a tener este poder un periodo fijo de 1260 años. Citamos un libro allí, ahí aparece la portada de ese libro, se llama La decadencia y la caída de la iglesia romana, escrito por un ex jesuita también, profesor de universidad en Nueva York, ya él murió, Malachi Martin. Y noten lo que este hombre hablando acerca del final de ese periodo profético de los 1260 años de Daniel 7:25. ¿Qué pasó en 1798? Leamos, por favor. El Papa ciudadano de 82 años de edad, el Papa Pío VI, nacido bajo el nombre de Gianangelo Braschi, está sufriendo de parálisis parcial, de disentería recurrente y flebitis. Está sujeto a convulsiones esporádicas y comas.
Por los últimos 23 años, él ha sido el Papa en Roma. Se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés. ¿Qué año y qué fecha? El 20 de febrero de 1798 se cumplió al pie de la letra la profecía de Apocalipsis 13 que lo acabamos de leer, que iba a ser herida de muerte esa cabeza, o sea, Roma papal, permitiéndosele traer 2 asistentes y un doctor, pero no comida, no dinero, no ropas adicionales. Repito el libro, La decadencia y la caída de la Iglesia Romana, por Malachi Martin, página 228. Ustedes ven la imagen allí, cuando llegó el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte en el año 1798 y llevó preso a el Papa en ese entonces y lo llevó en cautiverio o en exilio a Francia, la Francia atea, porque Francia era un país ateo en ese entonces, y ahí recibe el papado su herida de muerte. Vamos al conflicto de los siglos nuevamente. Dice los 42 meses y los 1260 días designan el mismo plazo, o sea, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir bajo la opresión de Roma. Los 1260 años del dominio temporal del Papa comenzaron en el año 538 después de Cristo y debían terminar en 1798. El conflicto de los siglos, página 309. Esto está en el capítulo 16. Este fue un libro que se escribió hace más de un siglo atrás, queridos hermanos y hermanas, pero ya vimos que Malachi Martin prueba categóricamente y sin temor a equivocarnos de que Roma cayó o recibió su herida de muerte de manos del gobierno ateo francés en el año 1798. Satanás sabía que si la reforma protestante en Europa triunfaba, sus planes de obstaculizar el cumplimiento profético de Daniel 8:14 fracasarían. Es por eso que se dio a la tarea, por medio de los jesuitas de Roma, a crear esta doctrina futurista y de levantar otros movimientos más para contrarrestar el surgimiento de este movimiento profético que rescataría todas las verdades que habían sido enterradas y echadas por tierra por el cuerno pequeño. ¿Cómo lo intentaría? ¿Quieren saberlo, queridos hermanos y hermanas? Eso lo vamos a ver en la parte número 2 de este mensaje tan importante. O sea, el nacimiento de un movimiento profético. Así que usted no se lo puede perder. Hermanos, Jesús está tocando la puerta de nuestros corazones. Porque Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, quiere entrar a tu vida y quiere entrar a mi vida. Porque Él quiere que tú y yo conozcamos la verdad. El Señor no desea que tú y yo sigamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque la Biblia, como les dije anteriormente, Salmo 119, versículo 105, nunca nos olvidemos de ese texto, la Biblia es la lámpara, es la luz. Y Cristo, la luz del mundo, quiere entrar a nuestras vidas y quiere disipar las tinieblas. Muchas personas que todavía, hermanos y hermanas, no conocen estas grandes verdades, están en tinieblas, están en el error, creyendo todavía las mentiras del cuerno pequeño de Roma papal. Mentiras tales como que los impíos están ardiendo ahora mismo en un fuego eterno, o sea, en el infierno. Eso no existe. Eso también tenemos una serie que habla del infierno. Mentiras tales como cuando usted muere, se va directamente al cielo. Eso tampoco es bíblico. Los muertos están en sus tumbas, esperando la venida de Cristo cuando venga por segunda vez, bien sea a recibir el don de la vida eterna o a recibir la sentencia de muerte eterna. Mentiras tales como la Virgen María está en el cielo intercediendo por nosotros. Es una mentira. Eso también o tampoco lo enseña la palabra de Dios, porque el único intercesor entre Dios y el hombre, dice el apóstol Pablo, es Jesucristo hombre, y el único sumo sacerdote que sí está en el cielo intercediendo por nosotros es Cristo Jesús. Así que la palabra de Dios desenmascara
todas estas falsedades que Satanás, a través de un poder que levantó en el año 538, o sea, el cuerno pequeño, ha querido contrarrestar, como decíamos anteriormente, bloquear, parar el progreso del evangelio en esta tierra. Ahora, el llamado que nos hace Jesús a cada uno de nosotros, ¿cuál es? Es que nos levantemos, queridos hermanos y hermanas, y prediquemos este último mensaje de misericordia al mundo. El evangelio de Apocalipsis 14, el evangelio que va a llevar esta verdad sin mezcla de error a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero para que tú seas parte de ese movimiento, lo que tienes que hacer es primero dejar entrar a Cristo en tu corazón y en tu vida. Aceptar a Cristo como tu Salvador personal, para que Cristo pueda transformar tu vida. Comenzar a estudiar la palabra de Dios, que es la lámpara, que es la luz, y dejar que esa Biblia, ese maravilloso libro, nos enseñe cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. ¿Dejarás entrar a Jesús tú en esta hora? Yo espero que así sea tu deseo y tu oración. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí aparece en pantalla, siempre ponemos nuestra dirección postal, ponemos la dirección de nuestra iglesia. Si usted vive tal vez en el área donde nosotros transmitimos estos programas, aquí en el área de Tampa, en el estado de la Florida, nos encantaría algún día poderles conocer y que ustedes nos visiten aquí en nuestra iglesia local del Evangelio Eterno, de creyentes adventistas del séptimo día. Los dejo con ese pensamiento. Por favor, no se pierdan la parte número 2 de este tema tan importante, el nacimiento de un movimiento profético. Vamos a terminar con una palabra de oración, por favor. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta hora, porque usted levantó en un tiempo propicio a hombres como Juan Hus, como Martín Lutero, como Juan Wycliffe o John Wycliffe y otros grandes reformadores más que levantaron este estandarte de la verdad, de su palabra, y predicaron todas estas grandes verdades, aún arriesgando sus propias vidas. Sabemos, Padre Celestial, de que el enemigo de las almas odia la palabra de Dios, odia la ley de Dios, odia el gobierno de Dios. Y sabemos también de que usted, al final de ese periodo profético de Daniel 8:14, usted iba a levantar un pueblo en esta tierra, que iba a predicar todas estas grandes verdades para el tiempo del fin. Queremos ser parte de ese remanente, Señor. Queremos ser parte de ese pueblo que ha de presentar estas verdades. Gracias por escucharnos. Pido una bendición una vez más por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que vieron este mensaje o que tuvieron la oportunidad de ver este tema. Que el Espíritu Santo ilumine sus mentes para que ellos puedan verdaderamente entender el tiempo que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, por su amor y misericordia. Se lo pedimos todo en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, nuevamente me despido de ustedes. Les doy las gracias por habernos sintonizado. Recuerden de entrar a nuestro canal, El Fuerte Clamor, El Predicador con la Silueta Negra, allí en YouTube, en el canal de YouTube. Suscríbase si usted todavía no se ha suscrito, tocando la campanita y activando todas las notificaciones. Y también puede entrar a nuestra segunda plataforma, el Ministerio El Fuerte Clamor en Facebook. Comparta cada una de estas plataformas, cada uno de estos mensajes con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con hermanos de la iglesia que usted conozca que tal vez nunca han visto estos temas, y así este mensaje pueda seguir siendo predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.